Eduardo se miraba en el espejo del baño con una sensación de desconexión profunda, como si el reflejo frente a él perteneciera a un extraño. Cada día, fragmentos de su vida parecían desvanecerse, borrados por una goma invisible. Recuerdos que alguna vez fueron esenciales, como el nacimiento de sus hijos o su luna de miel, comenzaban a desdibujarse. La enfermedad avanzaba sin piedad, transformando lentamente a Eduardo en alguien desconocido incluso para sí mismo. La familia, desesperada por ayudarlo, insistió en que intentara una nueva cirugía experimental, prometida como una solución milagrosa para restaurar sus memorias. Aunque Eduardo dudaba, el miedo a perder completamente su identidad lo llevó a aceptar. La idea de desaparecer en el olvido era más aterradora que cualquier efecto secundario que el procedimiento pudiera acarrear. Tras la intervención, ya en el hospital, se preguntó si había cometido un error. El médico le explicó que los efectos tardarían en manifestarse, pero Eduardo ya sentía algo diferente, como si una puerta oculta en su mente hubiera sido abierta. De regreso a la casa de su infancia, donde pasaría la fase de recuperación, Eduardo notó que todo se le hacía familiar, pero también extrañamente distante. Las fotos en las paredes, los muebles antiguos, la luz tenue que se filtraba por la ventana, nada parecía estar fuera de lugar. Pero él no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro y desconocido acechaba en las sombras. Aquella casa estaba llena de recuerdos, pero para Eduardo, los fragmentos de su pasado se volvían cada vez más nebulosos. Paseaba por los pasillos acariciando con los dedos las antiguas fotografías que adornaban las paredes. En ellas estaban sus padres, su hermano menor y él mismo en varias etapas de la vida, pero las expresiones en sus rostros parecían distantes, como si los momentos retratados pertenecieran a otra existencia. El aire en la casa era denso, cargado de una nostalgia sofocante que le producía una inquietud creciente. Las puertas rechinaban al abrirse y cada sonido se amplificaba, como si la propia casa estuviera consciente de su presencia. Por las noches, el silencio se volvía abrumador, un silencio que parecía ir más allá de la simple ausencia de ruido, era casi como una advertencia. Su mente, aún adaptándose a la cirugía, comenzaba a jugarle malas pasadas, y Eduardo intentaba convencerse de que la inquietud era temporal, un efecto transitorio de la adaptación. Sin embargo, había algo en la casa que le inquietaba profundamente, los rincones parecían más oscuros de lo normal y el eco de pasos resonaba cuando creía estar solo, como si alguien lo observase desde la distancia. En la tercera noche después de la cirugía, Eduardo tuvo el primer sueño perturbador. Se encontraba en un jardín de infancia, jugando con bloques de madera. Sentía el calor del sol en su piel, escuchaba las risas de otros niños, todo era tan vívido que parecía una memoria perfectamente conservada. Pero había algo que no encajaba, en un rincón de la sala, una figura alta y difusa lo observaba fijamente. Al despertar, intentó ignorar el sueño, pero, con el paso de los días, las visiones nocturnas se intensificaron. Las memorias de su infancia comenzaban a aflorar con detalles inusualmente vívidos, aunque en cada una de ellas aparecía esa figura sombría, observándolo como un espectro omnipresente que siempre había estado allí, pero que él nunca había notado. Al principio, pensó que simplemente estaba accediendo a partes olvidadas de su mente, tal como los médicos le habían prometido. Sin embargo, las distorsiones en las memorias empezaron a confundirlo. En una de estas visiones, se veía a sí mismo de joven, en una fiesta en su casa, rodeado de personas. Pero la ropa de los asistentes parecía de otra época, como si pertenecieran a un siglo diferente. Eduardo comenzó a cuestionarse si esos recuerdos eran realmente suyos. Los rostros, el lugar, las emociones eran familiares, pero los detalles no tenían sentido. Cenas en sitios que nunca había visitado se mezclaban con momentos de su vida real, y las visiones lo seguían durante el día como fugaces destellos. Comenzaba a sentirse atrapado entre dos realidades y, con cada nuevo recuerdo, su desconcierto aumentaba. Poco a poco, Eduardo comenzó a dudar de su propia cordura.
Le era difícil discernir si esas visiones eran recuerdos genuinos o solo efectos colaterales de la cirugía. Sin embargo, algo era claro, una presencia desconocida y siniestra se estaba revelando en su mente, algo que parecía haber estado enterrado en lo más profundo de su psique, esperando su oportunidad para salir a la superficie. A medida que las memorias distorsionadas afectaban su percepción, la casa también empezó a transformarse. Los pasillos que él conocía también parecían alargarse más allá de sus dimensiones normales. Algunas puertas que siempre llevaban a lugares específicos ahora se abrían a corredores oscuros y sin fin. La primera vez que experimentó esto, pensó que era una ilusión. Abrió la puerta del cuarto de su madre, pero en lugar de ver el cálido interior que recordaba, encontró un pasillo estrecho y sombrío. Al caminar por él, el aire se volvía opresivo y el silencio era asfixiante, como si algo acechara desde las paredes. Cuanto más avanzaba, más perdido se sentía, sin recordar cuándo había aparecido aquel corredor ni hacia dónde conducía. Lo que debía ser un simple recorrido por la casa ahora se había convertido en un laberinto que lo envolvía y confundía. Eduardo intentó encontrar una salida, pero cada puerta que abría lo conducía a más pasillos interminables. La sensación de ser observado crecía, y la figura sombría que había visto en sus sueños ahora parecía una presencia constante en los rincones de su visión. No podía verla claramente, pero sabía que estaba allí. Desesperado, intentó regresar al punto de partida, pero el camino que conocía se había desvanecido. La casa, que alguna vez había sido un refugio de su infancia, se había convertido en una prisión, y él estaba atrapado en sus propios recuerdos que se fusionaban en un interminable laberinto de corredores. En su búsqueda de respuestas, Eduardo llegó al desván. Apenas recordaba la última vez que había estado allí, pero algo lo atraía a ese lugar. Al abrir la pesada puerta de madera, sintió un frío inusual, impropio del verano. En el centro del desván, encontró una caja antigua que no recordaba haber visto antes. Dentro, halló cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un cuchillo oxidado. Las fotografías mostraban rostros que le resultaban familiares, aunque no lograba identificarlos. Eran hombres y mujeres de épocas pasadas, con miradas vacías y expresiones de miedo. Al tocar el cuchillo, una nueva serie de visiones invadió su mente. Pero estas no eran solo recuerdos distorsionados, eran escenas de violencia y sufrimiento. Veía a un hombre alto, de mirada fría, cometiendo actos atroces. Era como si Eduardo presenciara los crímenes de otra persona, pero sentía las emociones como si fueran suyas, rabia, odio, culpa. Fue entonces cuando comprendió con horror que aquellas no eran sus memorias. La figura en sus visiones no era un desconocido cualquiera, sino un antepasado suyo, un espíritu que ahora intentaba poseerlo. La cirugía no solo había desbloqueado sus propios recuerdos, sino también los de alguien que había sido enterrado con el pasado de la familia. La presencia que lo perseguía no era un simple fantasma, era el eco de un antiguo crimen, un espíritu atrapado en su linaje, esperando el momento adecuado para regresar. Eduardo, presa del pánico, recogió las cartas y el cuchillo, decidido a romper esa conexión. Con manos temblorosas, llevó todo al jardín y encendió una hoguera, arrojando los objetos al fuego con la esperanza de librarse de aquella maldición. Las llamas consumieron las cartas y el cuchillo, pero el alivio que esperaba no llegó. Las visiones continuaron, más intensas y vívidas que antes. Los recuerdos de su propia vida comenzaron a desvanecerse, reemplazados por los del antepasado. Eduardo sintió que perdía el control, que su mente se desmoronaba. El espíritu se había arraigado en él, y ya no podía distinguir dónde terminaba su propia identidad y dónde comenzaba la del ancestro. Finalmente, Eduardo ya no era el mismo. Vagaba por la casa, por los interminables corredores, incapaz de encontrar una salida, incapaz de recordar quién había sido alguna vez. Los rostros en las fotos no le decían nada, los objetos familiares le pertenecían a otra persona. Ahora, estaba atrapado en su propia mente, un prisionero en un laberinto de recuerdos que no eran suyos.
El espíritu lo había consumido por completo, y el Eduardo que conocía había dejado de existir. Años después, la casa quedó abandonada, hasta que un nuevo propietario la compró. Mientras exploraba el desván, encontró un viejo diario escrito por Eduardo en los últimos días de su vida. Las páginas estaban llenas de confusión y desesperación, describiendo recuerdos que no parecían ser suyos. En la última página, una frase se repetía una y otra vez: yo no soy yo, soy él. El nuevo propietario cerró el diario, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, sin saber que el espíritu que había consumido a Eduardo ahora aguardaba, listo para poseer una nueva mente vulnerable.